Bienvenidos a este maravilloso programa Sociedad de Socorro en Acción. Te saluda la hermana Saria Guayo desde Ecuador, compartiendo en este espacio evidencias sin fronteras. El tema que hoy vamos a hablar es ¿qué sabes de la historia de la Sociedad de Socorro? En esta primera parte hablaremos un poquito sobre su historia. Las hermanas de la iglesia deben conocer y aprender de la historia de la Sociedad de Socorro. Me ha fascinado el reconocimiento de que la historia es vital para entender a las mujeres miembros de la iglesia, que la entidad y el propósito de las mujeres como parte de la obra salvadora de la iglesia surgen de una conexión con el pasado. Al mismo tiempo, reconozco el olvido histórico implícito en la petición a recordar, puesto que la historia de la Sociedad de Socorro se ha documentado y compartido en puntos importantes en el tiempo. Se considerarán tres ejemplos de ello. ¿Por qué no se ha transmitido la historia continuamente de una generación a otra? De hecho, ¿por qué han tenido que recuperar la historia de la Sociedad de Socorro varias generaciones de sus presidentas generales? Y finalmente, ¿cómo podemos cambiar este modelo de recordar y olvidar y recordar y olvidar? Para considerar algunas de las preguntas recién hechas, presentaré un breve bosquejo de la preservación y el olvido de la historia de la Sociedad de Socorro y terminaré con unas cuantas sugerencias sobre cómo podríamos mantener la conciencia histórica en el futuro. En el año de 1839, los miembros de la iglesia se instalaron en la parte alta del valle del río Mississippi. Allí establecieron la ciudad de Nauvoo, Illinois. Durante las primeras etapas de su fundación, empezaron a construir un templo, un espacio sagrado dedicado a las ordenanzas que llevaban a la salvación. Durante el periodo de la construcción del templo, los miembros de la iglesia donaron diversos recursos y los hombres sirvieron como trabajadores voluntarios un día de cada 10. En el año de 1842, Sarah Granger Kimball y Margaret Cooke comentaban la forma en que las mujeres, al igual que los hombres, podrían contribuir a la construcción del templo de Nauvoo. Acordaron que podían proporcionar ropa para los obreros voluntarios. Y como resultado de esta plática, la hermana Kimball pensó formar una sociedad femenina de benevolencia, lo que era una cosa común en esa época, que les permitiría a las mujeres participar en acciones de servicio para la comunidad. En marzo de 1842, un pequeño grupo de mujeres se reunieron en el hogar de la hermana Kimball para comentar sobre la posibilidad de crear la sociedad que había ideado. La entusiasta respuesta a esa idea dio por resultado la decisión colectiva de organizar una sociedad benevolente. A petición de las otras mujeres que asistieron a la reunión, Eliza R. Snow elaboró una constitución para su sociedad en ciernes. Subsecuentemente se la enseñó a José de Smith. Encantado con la idea de una sociedad de las mujeres, el profeta José apoyó la propuesta y también sugirió que las mujeres de la iglesia expandieran el alcance de su sociedad al incorporar trabajo temporal y espiritual como parte de su misión. Ahora vamos a entrar a un espacio musical con el tema ¿Cuán grande será tu gozo?
esforzarás sin descansar y llevarás su alma al Señor. Cuán grande tu gozo será con Él en el reino de nuestro Padre. Cuán grande tu gozo Mis corderos oyen mi voz, mis corderos oyen mi voz. Los conozco y me siguen a mí. Y siempre me seguirá. Sus imperos oyen mis vidas danzar, mis guerreros oyen al Señor. Los conozco y me siguen a mí. Y siempre me Tras dejar el sepulcro, Jesús fue hasta el mar Y le pregunto a Pedro, ¿me amas tú a mí? Señor, bien sabes que si te amo yo. Entonces Jesús mandó a todos dar tu amor. Sus imperos oyen mis vidas danzar, mis guerreros oyen al Señor. Los conozco y me siguen a mí. Y siempre me seguirá. Cuán grande tu gozo será. Después de escuchar este maravilloso tema, ¿cuán grande será tu gozo? Vamos a continuar con la historia de la Sociedad de Socorro. El 17 de marzo de 1842, 20 mujeres se reunieron con José de Smith, John Taylor y William Richards para establecer oficialmente la nueva sociedad. En esta reunión, el profeta explicó que organizaría a las mujeres de la iglesia bajo el modelo y la dirección del sacerdocio. En esencia, estaba sugiriendo que la sociedad podría trascender a cualquier sociedad de benevolencia al colocarla dentro de un marco de referencia orientado a la salvación. Además de participar en actos de servicio caritativo,
El profeta José explicó que las mujeres también deberían comprometerse en la obra de la salvación. Sobre esta conversación, Elizabeth Ann Smith Whitney recordó: el presidente José de Smith tenía mucha fe en el trabajo de las hermanas y siempre buscó animarlas en el desempeño de los deberes pertenecientes para salvar almas. Las mujeres que asistieron a la reunión del 17 de marzo eligieron a Esme Smith como la presidenta de la sociedad y acordaron que el nombre fuera la Sociedad de Socorro Femenil de Nauvoo. Las referencias del profeta José de Smith de organizar a las mujeres bajo el modelo y la dirección del sacerdocio y comprometerlas en la obra de salvación sugirieron que las mujeres son tan esenciales como los hombres para la obra de Dios y que ambos sexos tenían acceso al poder espiritual, las bendiciones y los dones del sacerdocio. El interés del profeta al organizar una sociedad para las mujeres se convirtió en una invitación para que ellas participaran en la adoración en el templo. Llegaron a entender que el templo les dio acceso a las ordenanzas salvadoras del Evangelio y les permitió realizar bautismos por los muertos a favor de sus seres queridos fallecidos. ¿Sabías que después de establecerse en las montañas rocallosas, un pequeño grupo de mujeres establecieron sociedades de mujeres con el propósito de hacer ropa para los niños y las mujeres indígenas? Pronto, otros grupos de mujeres siguieron su ejemplo. En muchos barrios resurgió la Sociedad de Socorro con un fuerte componente espiritual a las labores caritativas en las que participaban las miembros de la Sociedad de Socorro. Este periodo de renovación reafirmó el sentido de las hermanas en la unidad de propósito y continuidad con sus raíces de Nauvoo. Más adelante entonaremos un himno maravilloso que se llama Sirvamos Unidas. Sin embargo, vamos a aprender hoy a recordar esta historia de quién fue el autor de este maravilloso himno. Este himno lo escucharemos más adelante. Antes vamos a conocer un poquito. En 1856, Julia y Emily Hill, dos hermanas que tras haberse unido a la iglesia siendo adolescentes en Inglaterra, fueron rechazadas por su familia. Por fin reunieron el dinero suficiente para costearse el viaje a América, a donde llegaron. Casi habían llegado a su anhelado Sion. Atravesaban las llanuras de Norteamérica con la compañía de carros de mano de William, cuando quedaron, junto con muchas otras personas, rezagadas por el camino debido a una temprana tempestad que se desató en octubre. La hermana Deborah Christensen, bisnieta de Julia Hill, tuvo un conmovedor sueño de ellas, que relató así: vi a Julia y a Emily desamparadas en la nieve, en la tempestuosa cumbre de Rocky Ridge, con los del resto de la compañía de carros de mano de William. No tenían ninguna prenda de ropa gruesa para abrigarse. Julia yacía sentada en la nieve, temblando de frío, incapaz de dar un paso más. Emily, que también se estaba congelando, comprendió que si no ayudaba a Julia a ponerse de pie, ésta moriría. Cuando Emily estrechó entre sus brazos a su hermana para ayudarle a elevarse, Julia comenzó a llorar, pero sin lágrimas, solo escaparon de sus labios débiles quejidos. Juntas caminaron lentamente hasta que su carro de mano. 13 personas fallecieron aquella noche terrible. Julia y Emily sobrevivieron. Hermanas, si no se hubiesen tenido la una a la otra, lo más probable es que esas dos mujeres no hubieran sobrevivido. Además, ellas ayudaron a otras personas
a sobrevivir aquella devastadora parte del viaje, incluida una joven madre con sus hijos. Emily Hill compuso posteriormente la hermosa letra del himno Sirvamos Unidas. La parte que dice, brindando servicio con sincero amor, adquiere una nueva dimensión en su significado. Si uno se imagina lo que ella vivió allá en aquellas nevadas tierras, del mismo modo que las hermanas Hill, muchas de nosotras no sobreviviremos a las pruebas de la vida terrenal sin la ayuda de los demás. E igualmente, cierto es que al ayudar a los demás, elevamos nuestro propio ánimo. Vamos a escuchar este maravilloso himno, Sirvamos Unidas. Sirvamos unidas, pues somos hermanas, que Dios nos bendiga en nuestra labor. Edificaremos su reino en la tierra, brindando servicio con sincero amor. El Padre nos dio la tarea sagrada de amar, socorrer con fiel abnegación, de hacerlo virtuoso, lo digno, lo bueno, servir, alentar y tener compasión. Cuán gloriosa es nuestra meta divina, debemos lograrla con fe y afán. Confiemos en la dirección de los cielos y siempre vivamos conforme al plan. Continuamos con la segunda parte de las sugerencias de cómo podríamos mantener la conciencia histórica en el futuro sobre la historia de la Sociedad de Socorro. Aunque Juliet Beck recuperó recientemente la historia de la Sociedad de Socorro, no debemos asumir que el olvido histórico no ocurrirá en futuras generaciones. Seguramente Elisa R. Snow y Emily Wells supusieron, o al menos esperaron, que sus esfuerzos para preservar la historia de la Sociedad de Socorro impactarían a todas las generaciones de mujeres, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El recordar es activo, requiere seriedad, conocimiento y creatividad. Nos anima a pensar acerca de los temas antiguos, de las nuevas maneras, y que abramos nuestras mentes a una narrativa más extensa y compleja. Como educadores, maestros de enseñanza en la iglesia y en el hogar, tenemos la responsabilidad de invitar a todos nuestros miembros a participar en la obra de la salvación. Y las posibilidades para dicha participación están aumentando frecuentemente al servir en misiones a una edad más temprana, y muchos de estos jóvenes son mujeres. En consecuencia, las mujeres están recibiendo sus investiduras a una edad más temprana. Se les están concediendo mayores responsabilidades
de liderazgo como misioneras. Sus mayordomías están aumentando. De hecho, se les han dado más que nunca antes las oportunidades para cumplir la misión de la Sociedad de Socorro, como lo enseñó el profeta José Smith. Para ayudar con la siempre creciente obra de la salvación y para evitar los modelos anteriores de olvido histórico, cada uno de nosotros necesita hacer un mayor esfuerzo para conocer y aprender la historia de la Sociedad de Socorro y enseñar su importancia a las futuras generaciones de hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿qué tal si incorporamos en nuestras lecciones las enseñanzas de José de Smith que se encuentran en las minutas de la Sociedad de Socorro? También podríamos sacar de las escrituras y de la historia de la iglesia las historias que se refieren a las mujeres y a los hombres. Podríamos leer y citar cosas de los discursos que han sido dados por las líderes de las mujeres, ayudando así a nuestros jóvenes a reconocer la importancia de la obra y la historia de la Sociedad de Socorro. Si enseñamos a las nuevas generaciones a considerar la importancia de la historia de la Sociedad de Socorro, a valorar la obra salvadora de Dios como la efectúan las mujeres, entonces el recordar será algo inevitable. Si se convierte en una parte de lo que son y de la forma en la que entienden el Evangelio, la preservarán, la enseñarán y harán que sea una norma. A medida que hagamos progresar la obra del Señor, sugirió la hermana Beck, las fieles hermanas y los hermanos fieles de todo el mundo seguirán escribiendo la historia de la Sociedad de Socorro, y el olvido puede llegar a ser una cosa del pasado. Es tan importante transmitir el recuerdo y el significado de los comienzos de la Sociedad de Socorro a una segunda generación de mujeres santos de los últimos días. Creía que quienes recordaran su historia llegarían a reconocer el poder y la influencia que podían tener en diferentes esferas. En su mente, las mujeres tenían la capacidad de hacer una gran diferencia dentro y fuera del hogar. Las miembros de la Sociedad de Socorro de Nauvoo se centraron en dos objetivos principales, según enseñó José de Smith. La Sociedad de Socorro no es solo para socorrer al pobre, sino también para salvar almas. Con este pequeño bosquejo y sugerencias de cómo recordar la historia y seguir transmitiendo a las futuras generaciones los comienzos de la historia de la Sociedad de Socorro, existe la invitación de poder seguir transmitiendo este mensaje, transmitiendo esta historia. Les invito a enseñar a las futuras generaciones sobre esta maravillosa historia, y su labor aún continúa haciendo historias que contar con su legado de servir, animar, consolar, elevarnos unas a otras y seguir teniendo experiencias para sentarnos juntas en el reino de Dios. Sigamos escribiendo la historia de la Sociedad de Socorro y sigamos transmitiendo a los demás la importancia de este maravilloso legado, quienes hicieron el esfuerzo y el sacrificio para dejarnos hoy en estos tiempos. Muchas gracias por estar en este espacio y acompañarnos juntos a aprender más sobre la importancia de recordar la historia de la Sociedad de Socorro. Nos veremos en una próxima programación.
Te queremos invitar a que puedas escuchar este programa en el canal de Evidencia Sud Sin Fronteras.